Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jonathan Mondragón. Yo soy pues propietario de lo que es la marca Smart Tools y la firma HPS México. El día de hoy vengo con un video informal. Vengo a platicarles un poco de este aparato. Es un aparato de diseño mío, pero voy a darles algunos detalles de él, ya que pues el día de hoy lanzamos pues los primeros spots y las primeras imágenes publicitando lo que es este aparato, que es un trazador de curvas. Y pues veo que mucha gente está todavía pues un poco pues dudosa o poco informada acerca de lo que pueden llegar a ser este tipo de aparatos. Antes de empezar con la descripción de lo que es esta primera versión, quiero hacer algunos comentarios. Realmente pues los trazadores de curvas no son aparatos que se hayan inventado aquí, o sea, hablo de nosotros, de lo que es Smart Tools. No es algo que sea de invención mía tampoco, ni estamos reinventando el hilo negro, ni mucho menos. Los trazadores de curvas se ocupan desde hace muchos años, sobre todo en industria, para revisar lo que son placas de circuitos de forma automatizada. Muchas veces a los que nos dediquemos a la electrónica o a reparar electrónicos, o nos guste simplemente, pues podremos observar que lo que son las PCB siempre hay pequeños pads circulares en ciertos puntos específicos de la tableta. Esos pads generalmente se ocupan para hacer pruebas estáticas en el componente antes de pasarlo a la línea de ensamblaje en lo que es la producción, y para detectar también defectos y fallas en algún componente que ya esté montado. Entonces pues esta tecnología, que ya se implementó hace bastantes años para las fábricas, para la industria ya pues digamos más grande, empresas muy grandes, este tipo de pues de método de diagnóstico y de análisis pues inicialmente se implementó así para ahorrar tiempo y para tener precisión en lo que es el trabajo y en lo que es pues la revisión de componentes nuevos. Aquí lo que hicimos nosotros fue tomar esta misma tecnología, o sea, tomarla como se ha tomado muchas veces como herencia, pues por ejemplo en los automóviles, no sé, tecnologías usadas en Fórmula 1, tecnologías usadas en aeronáutica y demás. Y después las han pasado a los autos que tenemos en la calle, que manejamos diariamente. Entonces pues bajo esta misma idea tomamos nosotros las características que creímos convenientes de un trazador de curvas y las pusimos en un aparato portable, ya que los trazadores de curvas pues generalmente son aparatos muy grandes, no son aparatos que se puedan pues mover fácilmente, ni que sea necesario moverlos, o sea, nada portables realmente. Entonces pues lo que hicimos fue reducir lo más que pudimos al tamaño. Dentro de la fabricación de esto, ya en lo que es su primera versión, que es esta que estamos viendo aquí para venta público, pues tuvimos varios problemas pues principalmente de diseño, ya que lo tuvimos que diseñar 4 veces hasta llegar a esta primera versión. Esto fue debido a que cuando estábamos por lanzar el primero, eso fue en diciembre, en finales de noviembre, principios de diciembre de 2015, aquí en México, que es en el país en el que radicamos, hubo una devaluación un poco fuerte, y pues todos los materiales que estábamos ocupando incrementaron su precio bastante. Entonces tuvimos que hacer versiones más simples hasta llegar a algo en donde pudiéramos dar un precio pues accesible, para que se pudiera lanzar una herramienta al mercado, realmente un mercado que está pues digámoslo así casi virgen en lo que es pues el uso de este tipo de dispositivos, en lo que es el diagnóstico automotriz. No nos va a servir únicamente para diagnosticar a los que reparamos electrónicos. Está pensado para que lo pueda ocupar incluso un técnico que se dedique a mecánica o otro tipo de cosas, transmisiones, y pueda detectar una falla en algún componente electrónico, ya sea que sea una persona que se dedique también a arreglar las partes electrónicas,
o cuando menos poder llegar a un diagnóstico y después canalizar el trabajo a un especialista. Eso ya dependerá pues de la persona que lo esté ocupando. Pero bueno, pues con esto les hago el comentario de lo que es, y pues vamos a empezar con una pequeña descripción de lo que podemos hacer con esta primera versión, que es la versión más sencilla y es con la que vamos a empezar a trabajar en lo que son las ventas ya a público. Vamos a estar disponibles también para exportación a partir de agosto de 2016, y este aparato va a estar disponible a su venta en México más o menos dentro de un mes, a partir de hoy, 17 de abril de 2016. Entonces pues les voy a explicar primero un poco de lo que se trata el trazado de curvas. Aquí en esta parte tenemos unas imágenes. Aquí podemos ver pues a los que estén familiarizados con los osciloscopios, podemos ver aquí una cuadrícula muy similar a la que vemos en un osciloscopio. De hecho, esto se trabaja con un osciloscopio. Entonces aquí, en lugar de tener un eje T y un eje X, que son regularmente los que tenemos en los osciloscopios, donde vamos a ver voltaje y tiempo, vamos a ocupar un modo que se llama modo XY. Este modo lo que hace es, pues explicado en muy grandes rasgos, hacer una combinación en dos canales para poder formar un solo trazo. Aquí se puede alcanzar a ver de color verde un trazo horizontal. Esto lo va a captar nuestro trazador, pero lo interesante de esto es que aquí vamos a ver corriente y voltaje en lugar de voltaje y tiempo. Entonces, al poder hacer esto, si nosotros conectamos, por ejemplo, aquí no hay conexión alguna, incluso aquí nos dice circuito abierto. Si juntamos los terminales de prueba, vamos a tener aquí un cortocircuito o un circuito cerrado, como lo quieran ver, y vamos a ver que la forma del trazo va a cambiar, en este caso de horizontal a vertical. Entonces, al conectarse a diferentes dispositivos electrónicos, la forma de mis trazos van a ir cambiando según pues el tipo de componente y su tipo de conexión en lo que es la circuitería electrónica o eléctrica. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una resistencia, podemos ver una línea inclinada. Aquí, entre más o entre menos resistencia tengamos, pues la línea se va a inclinar más o se va a inclinar menos. Eso es una característica de las resistencias dentro de lo que es el trazado de curvas. Aquí abajo tenemos, vamos a empezar con este, tenemos un diodo. Aquí realmente esto es un semiconductor. Lo que vemos aquí es un diodo Zener. Los semiconductores van a estar caracterizados por formar dos o más líneas rectas de manera perpendicular una con otra. Aquí podemos ver un trazo que es el trazo característico de un diodo Zener, pero pues es un ejemplo simple para que puedan ir comprendiendo de qué se trata esto. Aquí pues podemos ver ya un circuito combinado, un diodo en serie con una resistencia, y aquí un diodo en paralelo con una resistencia. Podemos ver que los trazos cambian. Nos faltó la forma elíptica. Una forma elíptica o circular siempre nos va a referir hacia un capacitor o hacia un inductor. Pero pues lo interesante de todo esto es que si nosotros tomamos una placa de circuitos y conectamos el trazador directamente a un circuito en específico, vamos a obtener trazos, vamos a ver figuras en nuestra pantalla de osciloscopio. Estas figuras nos van a servir para estudiarse el circuito, nos van a servir para diagnosticar el circuito, nos van a servir para encontrar fallas, nos van a servir para encontrar componentes deteriorados. Y pues todo esto es muy simple, ya que pues las personas que estén acostumbradas a reparar computadoras automotrices, por ejemplo, saben que la mayoría de las pruebas o realmente casi todas las pruebas son pruebas dinámicas. ¿A qué me refiero con una prueba dinámica? Una prueba dinámica es conectar o banquear, como comúnmente se conoce a esto, el módulo
Esto se refiere a conectar todas las alimentaciones, conectar pues tal vez señales de entrada, señales de salida hacia algún medidor, hacia algún generador de señal, y echar a andar el módulo tal cual, como si estuviera trabajando en la vida real montado en el auto en este caso. Esto muchas veces no es práctico, ya que por ejemplo en el caso de las computadoras pues se puede llegar a bloquear por inmovilizador, ya que no tenemos toda la parte del sistema. Podemos llegar a equivocarnos en alguna parte de la conexión y quemar componentes o dañar componentes que venían en buen estado. Nos hace falta más equipo de pues digamos para hacer pruebas, ya que pues por ejemplo en señales sincronizadas de sensores EKP y CMP se me ocurre, pues necesitamos un equipo en el que podamos setear lo que es la salida de señal para que nuestra computadora reaccione y nos pueda dar una prueba dinámica. En este caso vamos a poner ejemplo un driver simple, un transistor para salida de inyectores o de bobinas. Si queremos revisarlo montado sobre la computadora, o ya una vez que tengamos el circuito pues reparado, queremos revisar que trabaje, pues vamos a tener que hacer todo este tipo de conexiones para ver que realmente el transistor esté switchando y tengamos una salida pues válida, por decirlo así, y que esté trabajando. En el caso del trazador de curvas no es necesario todo esto, simplemente hace falta dos conexiones y con eso vamos a encontrar las formas de los trazos que nos va a dar el circuito. Aquí tenemos varias técnicas de diagnóstico, ya que pues muchas veces pues no vamos a saber cómo debe ser la forma que nos va a dar porque el circuito cambia, pero pues dentro del entrenamiento que va a venir incluido con los aparatos, con los Smart Tracer, vamos a dar varios tips y varios métodos en los que se puede ocupar sin tener referencias, además de que vamos a formar poco a poco una base de datos hecha de módulos trabajando en perfecto estado, donde les vamos a decir cada una de las terminales de los componentes electrónicos, de las salidas directamente del arnés, lo que es el pinout de la computadora, y demás pues componentes que lleve pues nuestro módulo en cuestión. Vamos a tener una base de datos hecha disponible para que la puedan comparar con lo que ustedes estén midiendo o con lo que ustedes estén diagnosticando. Otra forma en la que se puede hacer muy sencillo es por método de comparación. Si tenemos dos drivers, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, que son inyectores, vamos a suponer que tenemos no sé, 4 inyectores activados por 4 transistores. No tengo salida en un inyector, yo pongo mi trazador y el inyector que esté dañado me va a dar una forma o un trazo diferente a todos los demás. Entonces ahí podríamos reconocer el componente dañado, o incluso podríamos descartar que esté dañado el componente si todos los trazos están dentro de los mismos parámetros y dentro de las mismas formas. Entonces pues es una herramienta bastante potente, simplifica mucho el trabajo, nos ahorra mucho tiempo, e incluso podemos llegar a diagnosticar sin ni siquiera quitar el módulo. Regresemos a nuestro mismo ejemplo. Vamos a suponer que una salida de inyector no tiene pulsos. Pues ¿qué voy a hacer? Simplemente zafo los arneses de los inyectores, me conecto a la salida que viene desde la computadora y desde ahí puedo revisar los trazos a todos los inyectores. Si encuentro alguna anomalía o algo que no cuadra con lo demás, pues entonces sí puedo llegar a un diagnóstico rápido sin necesidad de estar desarmando o de hacer más pruebas, o puedo llegar también a alguna conclusión, por ejemplo en sistemas eléctricos, en donde podría ver si el cableado está aterrizado, podría ver si tengo una línea abierta y pues demás pues digamos resultados que van a ir siendo dados a los clientes únicamente pues conforme vayamos dando lo que es el entrenamiento, para aprender a usar esto enfocado a lo que es la rama automotriz. Entonces pues aquí tenemos la primera versión.
Como les comenté, pues esta versión la tuvimos que simplificar lo más posible, por eso la vemos así. El primer diseño está pensado con una pantalla touch. Si esta primera interfaz resulta, vamos a sacar al mercado más trazadores un poco más estéticos, un poco más elaborados y con algunas funciones extra, funciones pues no muy lejos de lo que es esta primera versión, pero pues lo hicimos así, con controles de switch y pues digámoslo así, lo más sencillo posible. De hecho, que ven aquí es el primer sketch, es nuestro conejillo de indias, por así decirlo, y les voy a explicar un poquito de cómo está estructurado. Aquí de este lado tenemos una entrada de corriente alterna. Aquí tenemos 3 terminales. Estas terminales van a ir conectadas a un osciloscopio. Es necesario tener un osciloscopio para poder manejar el trazador. De este lado tenemos 2 terminales. Estas 2 terminales son las que vamos a ocupar para hacer las pruebas. Una va conectada a masa y la otra es con la que vamos a probar el circuito. Acá en la parte de arriba tenemos pues una entrada para corriente directa, y en nuestro panel tenemos aquí un diodo LED que nos indica que está energizado a corriente directa. Tenemos un switch principal con el que podemos setear el voltaje y tenemos 3 switch con valores preestablecidos para poder setear lo que es la corriente que entrega a nuestro trazador, ya que también es un parámetro importante el voltaje y la corriente, ya que es lo que estamos midiendo, y los componentes electrónicos van a reaccionar diferente según la combinación que hagamos entre voltaje y corriente. Entonces pues decidimos hacerlo así, con controles fijos, con controles que ya están calculados para no dañar nada. Entonces pues así como lo ven de sencillo, así se puede ocupar. Y así nos ha dado resultados. Nosotros llevamos ya pues un poco más de un par de años trabajando con trazadores de este tipo en la reparación de electrónicos, con muy buenos resultados, incluso en módulos más modernos que ya ocupan redes, por ejemplo de CAN bus o algún tipo de red multiplexada o algún sistema en el que tenga que tener conectados más módulos y no es posible o es muy difícil hacer el banqueo y una prueba dinámica. El trazador nos facilita mucho el trabajo. Puedo poner de ejemplo un módulo TIPM de Kreidler, en donde si no está conectado a la demás red, pues es muy difícil hacer lo que trabaje. Simplemente para activar, no sé, un driver para encender las luces, pues tendríamos que hacer bastante trabajo de cableado. Esto nos lo simplifica. Un cable a masa, un cable al driver, y con eso podemos sacar el resultado. Para las personas que nos siguen en YouTube y en Facebook, me imagino que ya deben de estar recordando algunos de los videos que he dejado, en donde se han reparado módulos y se han diagnosticado módulos con trazadores igual a este. Tal vez no igual físicamente en el aspecto exterior, pero sí en su circuitería interna. Son exactamente los mismos con los que trabajamos nosotros. Entonces pues después de ver este tipo de videos que dejé y de ver esta técnica, muchos me pidieron y muchos me preguntaron si no lo tenía en venta. Entonces pues esto fue lo que nos orilló y lo que nos hizo decidirnos por sacar una versión para venta al público en general. Entonces pues aquí están viendo la primera. Como les comento, es un video completamente informal, es un video completamente improvisado. Estoy despejando dudas únicamente sobre los anuncios que pusimos el día de hoy, ya que hoy fue el primer día en el que pusimos anuncios. Ustedes saben que a mí me gusta ser muy realista con las cosas. No es un producto maravilloso, ni mucho menos, pero sí les va a ayudar mucho a los técnicos, principalmente a los que reparan electrónicos, o a los que les guste pues reparar fallas, encontrar lo que son pues directamente la raíz o el origen de una falla dentro del sistema electrónico del automóvil. Incluso yo lo he probado en módulos no automotrices, en pantallas, en autoestéreos, en computadoras,
y sirve perfectamente, trabaja igual. Entonces pues esto amplía un poco más las posibilidades para los que se dediquen a electrónica general también. Y pues bueno, les voy a hablar un poquito de lo que va a incluir el set. El primer set es un set básico. Obviamente va a incluir el trazador. Con el trazador van a venir dos agujas. Estas agujas son muy prácticas para pinchar cables o llegar desde el arnés, o incluso para lo que son pues terminales o patas muy finas, de que la aguja tiene una punta muy aguda. Estas agujas son agujas para osciloscopio. Entonces el set va a incluir dos agujas. Tenemos aquí una punta tipo multímetro. Todo esto es con entrada universal de tipo banana. Tenemos aquí un adaptador de banana a BNC, que es el que vamos a estar ocupando. Lo vamos a ir viendo en otros videos. Este adaptador se puede poner en esta parte y aquí vamos a conectar el BNC, o podemos poner dos cables tipo banana directamente conectados aquí. Vamos a incluir también un caimán. Este caimán soporta hasta 60 amperes. Obviamente aquí no vamos a trabajar ni con medio ampere, o sea, estamos hablando de miliamperes, pero se hace práctico para las conexiones a masa directo a la batería del auto. Tenemos un eliminador 110 a 12 volts de alterna directa. Tenemos un cable de corriente alterna. Tenemos un cable de BNC a caimanes. Tenemos un cable que también armamos aquí. Es un cable BNC doble. Y tenemos aquí las terminales que van conectadas al trazador. Todo esto va incluido con el set. Y vamos a incluir también un cable para osciloscopio universal. Este cable tiene entradas tipo banana. En estas entradas podemos conectar directamente cualquier pues accesorio, por ejemplo una aguja, la punta para multímetro, un caimán. O sea, realmente aquí podemos poner cualquier accesorio de los que son universales. Y esto no simplemente nos va a servir para manejarlo con el trazador, también nos sirve para usar nuestro osciloscopio. Por ejemplo, aquí si quisiera yo poner, no sé, una aguja, pues simplemente la pongo en el cable y ahí está conectada. Entonces pues esto lo hace práctico. Este cable tiene buena longitud, aunque principalmente está pensado para hacer pruebas estáticas en banco, pero pues sí podemos tomar todo esto que les dejamos aquí, que es lo que consideramos pues que se puede llegar a ocupar, y cosas que son necesarias como estos dos cables para poder llegar a hacer un diagnóstico y para poder utilizar el trazador. Entonces voy a pasar a una siguiente parte en el video, en donde les voy a poner un ejemplo muy sencillo con el trazador trabajando y con un osciloscopio conectado. Entonces vamos a la siguiente parte. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Tenemos ya conectado nuestro Smart Tracer. Aquí les voy a explicar un poco la conexión una vez más. Tenemos aquí en la parte superior la conexión de corriente directa. Aquí podemos ver que el LED se encuentra encendido, lo que me indica que tengo ya energizado a corriente directa. Tenemos aquí la conexión de corriente alterna. Estos tres cables que van aquí son los que van conectados hacia mi osciloscopio. Para hacer este demo voy a utilizar un Hantek modelo 1008. Aquí tenemos los cables conectados a canal 1 y a canal 2. Aquí tengo ya mi adaptador de banana a BNC, que es el primer adaptador que les mostré, igual a este. Y tengo conectado el cable de BNC a caimán directamente aquí a lo que es este adaptador. Vamos a moverlo un poco para que lo puedan notar. Pues con esto puedo yo hacer una conexión simple hacia mis terminales de prueba. Este cable va conectado hacia el módulo. Aquí tengo un módulo. Esta es una computadora de motor de un Mitsubishi Lancer, que voy a utilizar únicamente para poner ejemplos
de cómo funciona. Esto es un módulo que está en buen estado, pero me sirve bien para hacer el ejemplo hacia este video. Dentro del menú del osciloscopio es importante el seteo. Aquí tenemos que poner nuestro modo. Vamos a ver si se alcanza a notar aquí. Aquí si pueden ver dice XY. El trazador está diseñado para trabajar en este modo XY. El modo, pues digamos, regular de utilizar los osciloscopios es el modo XT. Entonces necesitamos un osciloscopio que cumpla con ambos. Aquí podemos ver XT, XY. Entonces, para utilizar el trazador vamos a ocupar XY. Si el osciloscopio no soporta el modo de XY, no nos va a servir para utilizar el trazador. Es difícil, ya que prácticamente todos los osciloscopios, pues cuando menos que se ocupan como interfaz para computadora, que son los que podría recomendar yo para que puedan hacer también ustedes bases de datos posteriores. Esto lo pueden hacer en video. Ya le estaré dejando más videos grabados. Les voy a poner un ejemplo de una base de datos que tengo yo de computadoras Nissan. Entonces, pues eso se simplifica utilizando una computadora y un osciloscopio tipo interfaz que tenga el formato XY activo o que pueda soportarlo. Entonces vamos a pasar acá. Aquí puedo seleccionar, como les había dicho, el voltaje. Puedo seleccionar la corriente. Vamos a ponerlo 6 voltios y vamos a seleccionar 1.5. Aquí tengo ya mi trazador activado. Ya está energizado, ya está seteado. Este es un primer seteo. Bien podríamos cambiarlo a 12 volts, o bien podríamos apagar esto y pasarlo a cualquier otro tipo de seteo. Personalmente yo este es en el que más me acomodo, pero pues ahí ya dependerá del circuito en el que estén trabajando y pues del entrenamiento que lleven. Como ustedes van a determinar qué tanta corriente y qué tanto voltaje dejan pasar hacia el circuito. Una vez que está activado esto, vamos a poder ver en la pantalla del osciloscopio una línea horizontal, que es como las que vimos hace rato, que me va a indicar un circuito abierto. Aquí el circuito abierto son estos dos cables. Aquí tengo este caimán conectado a masa. Si yo cierro el circuito, vamos a poner la aguja aquí en donde está tomado el caimán. Se podría considerar un corto o un circuito cerrado, y eso me va a hacer que mi línea pase de horizontal a vertical. Ahí lo estoy moviendo. Entonces esto lo podríamos considerar como un cortocircuito a masa o como un circuito cerrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito aquí sobre nuestra computadora. Aquí podemos ver pues muchos componentes electrónicos. Aquí tengo pues capacitores electrolíticos, tengo pues un montón de resistencias, tengo diodos, tengo capacitores de tantalio, tengo cerámicos, tengo semiconductores de tipo transistor o tipo transistor, pues puede ser FET, puede ser IGBT o demás. Tengo también procesadores, tengo memorias, tengo osciladores, aquí hay más transistores, o sea, tengo un poco de todo. Aquí hay un diodo. Entonces, según el tipo de componente y cómo esté conectado electrónicamente, o sea, me refiero a todo lo que lleve la circuitería enlazada o relacionada al componente en cuestión, es cómo nos va a reaccionar el trazo o la figura que se va a dibujar en la pantalla del osciloscopio. Aquí, por poner un ejemplo, vamos a tomar este capacitor electrolítico, que está muy a la mano, está muy visible. Un capacitor siempre nos va a dar una forma elíptica, es el que nos faltó en el ejemplo. Entonces vamos a empezar de este lado, es el que tiene la línea negra. Si yo toco la terminal negativa del capacitor, en mi pantalla voy a ver una línea vertical. Esto me está indicando que ahí hay masa, y es una línea que tiene tierra directa. Pero si yo me paso del otro lado, del lado que sería el lado positivo del capacitor,
entonces se va a formar un trazo. Aquí vemos una figura elíptica, que es una figura pues distintiva completamente de lo que son capacitores y de lo que son inductores. Entonces, incluso aquí pues teniendo escalas puedo llegar a saber cuánta capacitancia tiene y puedo compararla con algún otro capacitor del mismo tamaño, de mismas características, y saber si está trabajando bien o no. Entonces vamos a poner un ejemplo más. Vamos a buscar, no sé, pues tal vez una resistencia. Aquí debe de venir alguna que no venga conectada a nada más. Aquí tenemos una. Aquí podemos ver una resistencia. Esta resistencia, si yo la quiero probar de un lado, ahí estoy conectado de un lado, me va a dar una línea inclinada. Esa línea inclinada me está midiendo resistencia, me está indicando que hay una resistencia. Y lo mismo, si yo mido los grados de inclinación, puedo llegar a saber cuántos ohms de resistencia tiene. Si yo paso al otro terminal de la misma resistencia, en este caso me voy a encontrar con un capacitor conectado después de la resistencia. Entonces aquí ya me puedo dar un poco de idea de cómo vendría este circuito. Es una resistencia y del otro lado tiene un capacitor. Entonces bien podría ser una resistencia que vaya hacia algún regulador de voltaje, por ejemplo, o no sé, tal vez pudiera ir hacia alguna especie de semiconductor, que sería un circuito integrado en donde necesitamos resistencias y capacitores para hacer un filtro. Pudiera ser un filtro de paso a banda, un filtro de paso bajo, un filtro de paso alto, dependiendo, pero pues ya puedo ver más o menos cómo va a formar el circuito sin ni siquiera seguir las pistas. Entonces vamos por último a ver pues un semiconductor tipo transistor. Vamos a ver uno de estos. Aquí estoy tomando una pata que tomé al azar prácticamente, y de este lado puedo ver que tengo dos líneas perpendiculares. Una está inclinada, otra está completamente vertical, y aquí lo que estoy viendo es un diodo o un semiconductor con una resistencia. Entonces aquí puedo ver que en este circuito tengo una resistencia y un semiconductor, que en este caso sería el transistor múltiple que estoy tomando para el ejemplo, y veo una forma que pues está bastante bien hecha. Es un trazo que está bastante bien hecho. Entonces aquí yo podría ver si hay algo mal, o podría seguir comparando todas las salidas, ya que aquí debe de haber pues si por ejemplo fuera un transistor tipo FET, tengo gate, tengo drain, tengo source, pues como si fueran varios transistores aquí. Entonces si alguno no coincide con el mismo patrón, pues entonces ya estaría yo encontrando una falla directamente en este componente. Así de sencillo es usarlo, o sea, realmente no es nada complicado. Pudiera parecer complicado el interpretar las formas, pero realmente no lo es. Vamos a tomar, pues no sé, una resistencia. De nuevo, aquí tengo una resistencia. Esta es una resistencia de 1K, y vamos a usarla para poner el último ejemplo. Yo aquí sí, esta resistencia la tomo de un lado, la tomo del otro. Aquí está conectada. Yo voy a ver una resistencia aquí en mi pantalla, que es lo que me está reflejando el trazador al medir esto. Si esta resistencia estuviera volada, pues simplemente yo vería un circuito abierto. Y si la resistencia, en un caso raro, estuviera pues digamos pues directa, es como si yo conectara así y vería una línea vertical. Así con todos los demás tipos de componentes. Realmente se divide en lo que es la cuestión analógica en 4 componentes o en 4 formas, que son resistencias, son semiconductores, llámese transistores, llámese diodos,
o cualquier tipo de integrada que ocupe semiconductores. Tenemos capacitores que tienen formas elípticas y tenemos inductores que también dan formas elípticas. Las resistencias dan líneas inclinadas. Los semiconductores dan líneas rectas perpendiculares, 2 o más líneas. Y pues lo que es el circuito abierto es una línea horizontal, y el circuito cerrado o circuito en corto a masa nos va a dar una línea vertical. Entonces, a muy grandes rasgos, esto es algo de lo que podemos hacer con el trazador. Es muy sencillo de usar, lo repito, no es nada difícil. Incluso no es necesario saber electrónica, ni saber que esto es un transistor, ni saber que aquí tengo compuertas, ni saber para qué sirve cada cosa. Si yo simplemente me conecto a una masa y de este lado sé cuáles son mis salidas de bobinas, sé cuáles son mis salidas para solenoides, sé cuáles son mis salidas para inyectores, y hago una comparación en las salidas, ya que regularmente los drivers son iguales, o es un mismo driver con las mismas características para las salidas independientes de cada uno de los actuadores, y yo veo la forma de cada uno de ellos, pues ahí si tengo algún problema con mi driver de salida o con mi circuito, se va a ver reflejado en el trazo que vamos a ver en la pantalla. Entonces pues así vamos a poder determinar, sin desarmar módulos o directamente conectándonos a los pines de la computadora, si tenemos algún circuito interno mal, y pues ya podremos hacer las reparaciones pertinentes, canalizarlo o simplemente desechar el módulo y cambiarlo, pero ya estando seguros y teniendo un diagnóstico preciso y un diagnóstico rápido, sin necesidad de conectar corrientes, conectar masas, conectar entradas de señal de sensores, conectar módulos de inmovilizador o tableros, antenas, llaves. Todo eso lo hacemos a un lado. Únicamente conectamos nuestro cable de referencia y nuestro cable de medición de señal. Pasamos a ver nuestra figura o nuestro trazo en la pantalla, y con eso vamos a poder determinar si hay fallas, si está deteriorado el componente o el circuito, o si está en buen estado. Entonces pues con esto me voy a despedir en este primer video. Les repito una vez más, no estamos inventando nada, simplemente lo estamos adaptando a lo que es el campo automotriz, dándole una herramienta más a los técnicos en general, dándole un arma más a los talleres, tratando de hacer que pues el técnico crezca, de simplificar su trabajo y de hacer pues rendir más su tiempo. Entonces pues este trazador es nuestro primer modelo. Espero que les agrade y que les vayan gustando los demás videos que voy a ir dejando. Los pueden encontrar en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ahí es donde vamos a ir dejando los primeros archivos, las primeras bases, que son las muestras. Y pues según como vayamos viendo respuesta, pues vamos a ir dejando más material, y vamos a tener material exclusivo para los clientes que compren los trazadores. Va a ser entrenamiento para aprender a usarlo, para aprender a leer los trazos, y también vamos a estar actualizándolos con bases de datos hechas de módulos que trabajen en buen estado. Yo les voy a dejar, por ejemplo, estos 3 drivers que tengo aquí en un video o en alguna base de datos, señalando para qué son, señalando de qué computadora, señalando de qué auto, y dándoles los trazos de cada uno de los pines o de cada una de las patas, para que puedan tener una referencia y puedan hacer una comparativa. Todo esto va a ser ya pues digamos material incluido con la compra de su trazador, y vamos a estarlo actualizando periódicamente. Bueno, pues sin más y de momento me despido. Soy Jonathan Mondragón, y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.